Estamos listos. Ahora vamos a llamar al estrado, al escenario, a 4 panelistas, 4 expertos que nos ayudarán en el análisis de la clase. Estas son María Jesús Honorato, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación; Angélica Brügger, que es Coordinadora de Textos Escolares en el Ministerio de Educación; a nuestra profesora Evelyn Cordero y a Roberto Araya. No, ya tomé, gracias. No, yo tengo micrófono. Aló, sí. Bien, ha sido un importante evento porque yo veo que primera vez en el país se hace esto de esta magnitud. Ahora, en el panel normalmente hacemos un pequeño análisis y por mientras ustedes completan el cuestionario y el análisis que mostraba las diferentes etapas de la clase. La idea de eso es vamos a acumular esa información, entender y cómo seguir mejorando. Esa es toda la idea. Aparte, está por ahí una profesora que están observando clases, Paulina, ¿sí está por ahí? Cecilia, ¿dónde estamos? Ahí está. Está Cintia, y ya están observando la clase aquí. Ustedes vieron algunas personas con unos tablets, están marcando cada instante, ¿cierto? Y Arturo. Ellos están recogiendo, pásenle a ellos los cuestionarios y el análisis. Vamos a escoger luego algunas pocas preguntas que ustedes tengan. El protocolo de esto es siempre darle primera una opinión, un resumen, cómo vio la clase la misma profesora. Y después que nosotros comentemos todo, vuelve la profesora también a cerrar, después que recibamos las preguntas de ustedes y Paulina, Cintia, Cecilia y Arturo recojan las preguntas, van a escoger algunas preguntas. Bien, por tanto es muy importante para nosotros que ustedes llenen el cuestionario y lo entreguen. Eso nos permite formar una comunidad que mejore y la idea es que luego tener líderes que hagan esto mismo, ayuden a mejorar las clases. Bien, entonces primero, Evelyn, primero un aplauso para Evelyn. No es simple manejarse con más de 30 niños, 35 niños, completamente desconocidos de 2 escuelas que jamás se habían visto. Es un gran desafío. Lo segundo que quiero mencionar es que normalmente en Japón se hacen clases de 45 a 50 minutos. Aquí, para probar una clase completa de un bloque, fueron 90 minutos. Y con niños chicos es un desafío especial. Así que, gracias Evelyn, haznos tú un pequeño resumen primero de la clase. Sí, claro. ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchan? Ya. Primero contarles, claro, ya saben que los niños, algunos no se conocían entre ellos, yo tampoco los conocía, y que están en el nivel kinder, y que esta planificación está diseñada para primero básico y más o menos la mitad del semestre. Entonces, hay una serie de condiciones de entrada que los niños claramente no tenían y, sin embargo, ese era el desafío y había que hacerlo. Desarrollar conciencia fonológica es la mejor forma de trabajar las habilidades de lectoescritura. Entonces, en ese sentido, a pesar de que los niños eran chiquititos, no tenían mucha experiencia con el sonido inicial de la letra M, me parece que se fueron logrando algunos de los objetivos que yo me tracé al mirar la planificación o la propuesta que hacía Mineduc y la forma en que yo interpreté y cómo yo decidí llevar a cabo la clase. Me parece que lo del texto informativo y el poder aprender algunos datos, memorizarlas, se logró. Esta es una clase, yo quisiera que ustedes sepan que esta guía didáctica y estas actividades para los niños pasan por una secuencia didáctica completa. Y nosotros escogimos la secuencia didáctica donde se formaliza el contenido, que es la secuencia didáctica donde los niños juegan menos, están más haciendo actividad y por lo tanto es un momento más difícil aún.
Y sin embargo, a pesar de que estaban algunos dispersos, cada grupo de chicos fue logrando trabajar lo que se quería trabajar, que era la conciencia fonológica respecto de las palabras que comienzan con y yo podía constatar que eran capaces de ubicar sus dibujos donde correspondía. Una cosa que creo que no funcionó mucho y que puede tener que ver con que los cursos eran distintos y no se conocían entre ellos, que yo tenía intención de propiciar el trabajo entre pares y generar parejas donde se pudieran estar apoyando mutuamente en la articulación del fonema, en la escritura del grafema, y eso no dio tanto resultado porque los chicos no se conocían o no eran capaces de sostener esa pareja. Sin embargo, aparecieron ahí algunos niños que logré notar que sí eran capaces de guiar a otros, y ellos fue los que les pedí que prosiguieran algunas actividades para poder al resto del grupo que estaba haciendo otra cosa y también cuidarlos que trabajaran o que no les sucediera nada. Me parece que vale la pena también destacar a los profesores que trabajan en estos niveles en primero básico sumamente complejos, y eso es lo que ocurre siempre en una sala de clase. Son muchos niños, son muchas variables, son muchos estímulos, y poder atender a cada uno de ellos fue bien increíble porque ocurrieron de las cosas que siempre ocurren en la sala y que uno no esperaba que ocurrieran, que un niño se pone a llorar, que se caen, que quieren ir al baño, un niño durmió la clase completa, estaba cansado, y qué podía ante eso, bueno, dejarlo tranquilo. Un niño no quiso trabajar y a pesar de no querer trabajar, cuando al final le hice las preguntas acerca del fonema lo conocí, lo manejaba, por lo tanto yo me quedo tranquila respecto al trabajo de ese niño. Y nada, el desafío fue enorme y creo que lograron al final irse con la idea de rescatar el fonema respecto de todos los otros sonidos que tenía la palabra, solo sacar el fonema inicial, y que este ejercicio de memoria que hicimos respecto del texto informativo también funcionó. Para darle un poquito más de objetividad a esto que ocurrió, parte de los programas que usamos es el Smart Speech, que es un programa que graba. Yo tenía un montón de micrófonos y aparatos. Un programa estaba grabando todo lo que yo hablaba, y de esa manera uno puede hacer análisis del discurso y ver más o menos cómo se desarrolló el discurso y sacar conclusiones propias, hacer una autoevaluación de la gestión de la clase de uno. Y también había observadores externos. Entonces, estos observadores externos iban tecleando las actividades que se iban desarrollando. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el 51% de la clase se trataba de exposición, lo que quiere decir que es el profesor el que sostiene la palabra y el que le dice o incita a los niños a hacer cosas, y eso tiene que ver porque la actividad que escogimos es una actividad donde efectivamente el profesor es el que mantiene más tiempo la batuta, digamos. Tenemos el 26,3% en trabajos en hacer preguntas y responder, moverse por los grupos, esperar, por ahí está responder preguntas, moverse por los grupos. Si ustedes hubieran tenido acceso a esta aplicación, hubieran podido estar haciendo también esta observación de esta forma. Y eso, para cuando uno observa clase, ayuda bastante porque salimos un poco de la esfera de la impresión o de los sentimientos que tal vez nos genera lo que hemos visto, y nos vamos a la esfera de los datos, y los datos sirven. Para mí, así, yo he hecho varias clases públicas y me es útil ver esos datos porque me doy cuenta si la clase cumplió o no cumplió los objetivos para los cuales había sido diseñada. Por otro lado está la observación de los estudiantes. Habían otros docentes por aquí observando a estudiantes, y podemos ver que coincide entre el tiempo que el profesor tiene la palabra y el tiempo que los estudiantes tienen que escuchar al profesor. Y eso tiene que ver con las características de esta unidad en particular, que es la unidad 5 de la ficha. Hay otras unidades donde es más tiempo el que los niños desarrollan la actividad que el profesor. Está también, ellos responden preguntas, se fijan, estas personas no están haciendo la observación juntos, y sin embargo coinciden lo que se ve que desarrollan los niños con lo que se ve que desarrollan los profesores. Y por último, mostrarles lo que les contaba del Smart Speech, que es esta grabación de todo el discurso de la clase, y esto genera grafos. Entonces, uno le puede decir al programa, como esta es una clase de conciencia fonológica,
y lo que debería predominar en la clase son palabras con sonido Nosotros le podemos decir al programa, dime cuántas veces estuvo presente en el discurso el sonido Y el programa junta en esos grafos donde mientras más grueso es el contorno del concepto es que estuvo más presente en el discurso y también te muestra las conexiones que hace. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que lo que más hacía era decir palabras con sonido señalar estudiantes para que también me las dijeran y felicitar a los estudiantes que iban diciendo bien estas palabras y reforzar su respuesta. Y eso es algo que ya no lo digo yo, está en mi discurso y se puede ver a partir de estas muestras, de estos grafos. Entonces es un poco para contarle que además de la observación de clase o hacer la clase, se están desarrollando estas tecnologías que les van a permitir después a ustedes en sus propias clases autoevaluar su gestión en el aula. Y eso como dato adicional. Bien, Evelyn, muchas gracias. Yo creo que le daría nuevamente un fuerte aplauso a Evelyn. Gracias. Evelyn, aparte de las cámaras y el micrófono, tenía otro micrófono que grababa, subía a la nube, transcribía, y tenía 4 observadores que estaban marcando aquí, que uno marca los principales eventos y después sirven de análisis. La idea es que después ustedes aprendan a hacer esas marcaciones y uno mismo se ve y dice, esto es, y en fin, cómo puedo ir ajustando, ¿cierto?, mi propia práctica docente. Eso es muy importante y es una de las cosas que en Oriente se ha estado desarrollando bastante, que el profesor tenga otra reglamentación inmediata. Entonces por ahí están las 4 profesoras que pueden levantar las manos. Ellas estaban aquí observando con un tablet, no sé si las vieron aquí atrás que estaban marcando puntos, ¿cierto? Perdón, 3 profesoras y un profesor, Arturo. Arturo no se puede olvidar, Arturo Prat, levanta la mano Arturo Prat. Es profesor que trabaja con nosotros y 3 profesoras. Muy bien, entonces veamos ahora, María Jesús, tu observación. Bueno, lo primero es que pienso que al observarte, Evelyn, la verdad es que, y al observar la situación, de verdad vuelvo a constatar que ser profesora de primero básico y de parvulario es una tarea enorme, enorme. O sea, de verdad, lograr hacer lo que hiciste y lo que hace una profesora desde primer ciclo y de primero básico es realmente confirma lo que dijimos en la mañana, que de verdad aquí están las mejores, o sea, de verdad. Yo quiero contarles desde mi experiencia personal, yo estuve como directora, yo soy profesora de media, de ciencia, y como directora de enseñanza media por mucho tiempo. Pero tomé una opción los últimos 7 años que estuve en establecimiento de tomar la dirección de prekinder hasta sexto básico. Y la verdad es que normalmente uno como profesor de media tiene una mirada muy crítica hacia la básica. Y eso yo lo tengo que reconocer y eso creo que es de una tremenda injusticia y de un poco conocimiento de lo que sucede y de lo que hacen. Porque siendo directora, la única impresión con la que terminé fue de verdad de hacerles una reverencia y de pensar que eran realmente unas magas y unas profesoras pedagógicamente realmente a otro nivel. O sea que ojalá que una profesora de media pudiera acercarse a todas las estrategias que tienen ustedes. Yo de verdad te felicito, Evelyn, cuando tomaste a esos niños, que a lo mejor una profesora de media los habría mandado pero con viento fresco para afuera de la sala, pero con viento fresco, y tú se te ocurrió darles la tarea, el rol, los acercaste a ti, los tuviste siempre con una tarea, o sea, me impresionó tu capacidad de reacción para tomar a esos niños. Después, ¿para qué decir las estrategias que dentro de todo quisiste manejar una situación con ellos moviéndose y arriesgando? Porque como tú dices, a lo mejor la clase era de mucho más pasividad con un texto, pero tú quisiste interpretarla e incorporar juegos. Y los juegos son a veces riesgo porque a lo mejor no pasan todos los niños porque no se logra en el tiempo, arriesgaste. Y eso yo lo encuentro de un enorme valor. En la mañana su secretario hablaba de innovación,
Nosotros creo que tenemos que valorar la innovación de un profesor y naturalmente cuando eso viene con una reflexión que es la tuya y pública, es que para mí eres una estrella y una ídola, o sea, de verdad creo que hacer una reflexión y una autocrítica pública lo encuentro maravilloso como testimonio. Entonces, creo que aquí están todos los elementos, estamos naturalmente echando a rodar esto, ustedes tienen que disculparnos por muchas cosas que pueden haber sucedido. También como público tenemos que aprender a hacerlo, también éramos montones, nos costaban los momentos de silencio también, porque estar escuchando una hora, entonces nosotros también no nos portamos tan bien en ese sentido. Pero por sobre todo quiero decir, aquí hay un material, ese material es ese texto, se escogió la clase 5 tenía 5 objetivos, yo los leo y de verdad pienso que no perdiste ningún objetivo. Y cuando un profesor logra los objetivos que tiene para una clase, podrá lograrlos más, menos, habrá quedado con sentimiento que a lo mejor no constató si el 100% de los niños lo lograron, uno siempre queda con ese sentimiento, pero lograste todos estos objetivos y eso lo encuentro valiosísimo. Entonces tenemos el texto, tenemos el modelo de cómo tú lo hiciste, tenemos una tecnología que es muy probable que pueda llegar a todas las escuelas y que podamos contar con ella también para poder mejorar nosotros mismos cómo hacerlo. Entonces, realmente creo que ha sido una mañana de mucho provecho y Evelyn, te vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Bueno, gracias María Jesús. Sin duda, sí, a mí me cuesta el detalle de observar lo que tú observaste. Básicamente, yo no he hecho clases básicas, nunca. Entonces, no entiendo bien los desafíos. Pero consideren ustedes que son niños que jamás Evelyn había visto antes, y son niños que estamos muy nerviosos si van a subir a un escenario con miles de personas mirándolo. Y van a poder reaccionar, se van a asustar, o sea, una situación mucho más compleja que una sala de clase normal. Aparte que eran 2 cursos que no se conocían, sacados de las vacaciones, y por eso también quería yo agradecer, uno, a ambas escuelas, a los directores de ambas escuelas y a los apoderados. Muchos de ellos vinieron para acá un día, digamos, se entusiasmaron por venir y confiaron en que podía ser una buena actividad y contribuir también a la educación de todos los niños, no solamente los de ellos. Bien, veamos entonces la opinión de Angélica Brugger, también de la UCE, y que está encargada de todos los textos. Bueno, hola, buenas tardes. Mucho ya se ha dicho, no quiero alargarme mucho, porque también tenemos varias preguntas que aún tenemos que responder y el tiempo lo tenemos un poco corto, pero lo que yo quería más que nada enfatizar a ustedes que por parte del Ministerio se ha hecho un trabajo importante de poder entregarle a usted un texto del estudiante y una guía didáctica que, tal como lo vieron, tiene actividades precisas para poder desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes, intentar de guiarlos de forma práctica de cómo bajar esto a la sala de clases. Ahora, cada uno tiene su manera de hacerlo, cada uno tiene sus propias actividades que uno ha visto y ha probado que son efectivas en la realidad que uno tiene. El libro no tiene la intención de guiar en esto. Obviamente es importantísimo que cada uno aplique su propia creatividad en la sala de clase que es efectiva, pero el libro les va a dar las actividades que les van a asegurar que no se salten ninguno de los elementos que se necesitan para desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes, la comprensión lectora en ellos. Además, el esfuerzo que hemos hecho de entregar en la sala de clases textos para que el profesor tenga recursos para poder leer a los estudiantes, como textos informativos, cuentos, se han seleccionado para que sean entretenidos, dinámicos, motivadores, y así aportarles recursos que a veces uno dice, pucha, ¿de dónde saco el libro o el cuento para poder leerle a los niños? Bueno, hemos hecho un esfuerzo para que esto llegue a la sala de clases, a cada una de las salas de clases, y podemos hacer clases más efectivas y no ocupar tanto tiempo a veces en buscar los recursos que el tiempo no lo tenemos, que es escaso. Eso, no quiero alargarme más. Gracias. Bien, gracias Angélica.
No, mientras me llegan algunas preguntas, Paulina, Juan José, vamos a leer 2 o 3 preguntas porque estamos atrasados, ¿cierto? Pero por lo menos 2 o 3 interesantes para que entre todos aquí las veamos. Entonces, ok, la primera, si la pueden leer y quién la responde. ¿Las preguntas? Sí. Acá dice, ¿cómo da cuenta que el estudiante desarrolló habilidades cognitivas? ¿Cuál estrategia fue la empleada para regular la conducta y aprendizaje? Las preguntas de cierre apuntan al objetivo de la clase. Son varias preguntas. Cuando hablamos de cómo dar cuenta que ha desarrollado habilidades cognitivas, necesitamos más tiempo para poder establecer qué habilidades han desarrollado, de qué manera y cuánto se ha logrado desarrollar. Esta es una clase nada más, es muy acotado lo que tenemos para ver y por lo tanto vamos a responder en base a otra experiencia. Estrategia empleada para regular la conducta y el aprendizaje. Lo que yo intenté hacer es atender a las demandas que cada uno de los niños tenía, por difícil que eso fuera, no dejar pasar lo que pudiera estar pasando en la sala de clase. Y creo que eso es una buena estrategia, es compleja, es difícil, es agotadora, pero los niños se sienten vistos, se sienten acogidos y por lo tanto después son capaces de ceder, de participar, de colaborar en lo que uno quiere que colabore. Y preguntas al cierre. Yo no hice las preguntas que me había propuesto, todas las que había propuesto al cierre, pero la idea de las preguntas al cierre es que efectivamente retomen los objetivos o lo que se levantó como objetivos de clase en el inicio. Acá los niños estaban muy cansados y lo que yo quería era constatar que el objetivo de conciencia fonológica del fonema M estaba y luego permitir que se fueran porque ya estaban muy cansados, ¿no? Pero uno debiera, en el contexto de una sala, en otras circunstancias, debiera estar amarrado lo que uno hace al inicio, cómo propone esos objetivos y cómo lo vincula con el cierre. Aquí yo tengo una pregunta que me parece fundamental aclararla y que es una muy buena pregunta y dice, ¿cómo vinculamos la comprensión de un texto si nos centramos en la decodificación y la conciencia fonológica? ¿Se puede separar este proceso? Claramente no es la idea separar el proceso en el sentido de que el texto está desarrollado bajo una metodología de aprendizaje balanceado. Balanceado significa que no dejamos de lado la comprensión ni la decodificación. Por tanto, si ustedes se dieron cuenta, los objetivos de la clase tienen objetivos de comprensión y existieron momentos en que la Evelyn trabajó la comprensión alternando del texto con preguntas, retomó al final. Por lo tanto, todo el énfasis y el foco del texto está desarrollado bajo esta metodología balanceada. Y eso es importante porque también hemos tenido una pugna, como dijo Roberto al inicio, internacionalmente, ni siquiera nacional solamente, entre este método por destreza y el método de comprensivo. Esto es un método comprensivo, pero que tiene incorporado lo fonológico. Entonces, lo quiero dejar bien claro para que no quede después la sensación de que estamos detrás solo de la decodificación y no de la comprensión. Alguien en algún minuto hizo una muy mala talla y dijo, leo primero y comprendo cuándo. Bueno, lo quiso decir en el mal sentido, como diciendo este material quizás se quede en la decodificación. Yo digo abiertamente, no es así, es un método balanceado que comprende ambos elementos. Lo quiero dejar súper claro para que de aquí todas nosotros seamos misioneras de este mensaje. Este es un programa que considera la comprensión, la lectura comprensiva es lo que nos interesa. Por favor, se los encargo a cada uno de ustedes que sale de aquí como misionero de este plan Leo Primero. Gracias. Sí, acá hay una pregunta. Aquí hay una pregunta que, bueno, es práctica. ¿Se logra cumplir el programa que plantea el Ministerio en primero? Sí, está pensado, está muy pensado, de que por medio del uso del texto,
la cantidad de semanas, la cantidad de clases, se logra el programa. Pero más allá de lograr el programa, hay objetivos de aprendizaje, hay una base curricular que va a, como decía Jesús, tanto a aprender a leer como a comprender lo que se lee. Y el texto va totalmente cubriendo eso y entonces está alineado al programa y a la base curricular. Acá hay una pregunta que también me parece bien interesante. Dice, ¿cuán positivo es ir haciendo preguntas sobre la lectura a medida que se cuenta el cuento? ¿No es mejor dejar las preguntas para el final? Comprendo que puede facilitar la comprensión, pero también se dispersa mucho la atención de los niños. El texto era un texto informativo y tenía palabras o etiquetas verbales que era altamente probable que los niños no las reconocieran. Y si no las reconocían, iba a ser mucho más difícil constatar la comprensión al final de la lectura, con el texto completo, que ir haciendo esta constatación de que efectivamente van siguiendo, de que van comprendiendo cuáles son los datos y de que en el caso del cuento Emily, de que sabían, por ejemplo, la palabra decepción o decepcionado. Esa fue la estrategia que yo escogí. Puede que a otras personas les funcione contar el cuento de corrido y luego empezar a hacer esa revisión. Yo me la jugué por eso. Nosotros tuvimos solo un ensayo de esta clase y en ese ensayo vimos que esa era una palabra compleja que los niños no la conocían y que también había unidades de medida o elementos con los cuales se relacionaba la altura del dinosaurio, el largo, con cosas que los niños nunca habían visto. El avión. Puede que haya niños que nunca hayan visto un avión, por lo tanto no tienen la referencia. Entonces tomé la decisión de ir trabajando eso durante la lectura con ellos. Bueno, quería agradecerle a Evelyn, María Jesús y a Angélica por las respuestas. Es una muestra muy pequeña, pero el material que usted nos deja es sumamente valioso. Así que les pido por favor terminar de entregar las encuestas y sus observaciones y si no, dejarla en la silla, si es que uno está muy lejos, Paulina que anda por ahí recogiendo con Cintia, Cecilia y Arturo Prat. Solamente quiero recalcar que ese ensayo que dice Evelyn, que se hizo, que es muy poco, muy poco, con observadores, tal como hicimos aquí, muy poco, porque fue una sola vez. Quiero recalcar que fue con otros niños en otra escuela, no con estos niños eran completamente desconocidos. Y hay mucha alternativa y por eso que esto tiene una tremenda riqueza si cada uno coopera. Y para cerrar dejo entonces con María Jesús, que va a contarnos muy brevemente todo el plan de Leo I para el próximo año. Bueno, básicamente tiene que ver con que ustedes están todavía en un momento de poder seleccionar si escogen este set o no. Eso, como lo dijimos en el SIGE, hay 2 semanas más de plazo para que constaten y ustedes verifiquen. Está la opción de no escogerlo, está la opción de quedarse con el libro que está vigente hoy día de lenguaje, o está la opción de este set. Ahora, ahí mismo en SIGE van a encontrar que hay ciertas condiciones, es decir, nosotros necesitamos tener seguridad de que este material se va a usar, que hay un compromiso con el uso y con la posibilidad de evaluarse y generar un acompañamiento, ya sea tecnológico con una plataforma, pero necesitamos que los profesores o los directores que digan sí al set, también digan sí, me comprometo, sí, podemos, me interesa evaluarme, me interesa evaluar a los niños, sí, me interesa el monitoreo constante y trabajar juntos en esto. Entonces, eso es lo primero. Así, estos textos llegarían a sus establecimientos, esperamos que antes del primer día de marzo, esperamos porque quisiéramos partir desde el día 1 con todos los textos escolares en la sala. Es así una meta para todos los establecimientos, para todo el Mineduc de texto escolar. Entonces eso es lo segundo. Lo tercero, vamos a continuar comunicados. Es decir, cuando a ustedes les llegue, por eso también pedimos los mails de todos, porque normalmente tenemos los mails de los directores, pero estamos pidiéndole que al director o a la persona que seleccione el texto en el SIGE ponga el nombre del profesor de básica y ojalá su mail, porque necesitamos conectarnos con ustedes.
Cuando les llegue un mail que diga leo primero, por favor, ábranlo, porque eso, de todas maneras, es que queremos darles noticias. Y aquí vamos a lograrlo si estamos comunicados. Esta es una comunidad activa. Primero leo, entonces leo primero. Entonces, muy importante la comunicación. Entonces, vamos a volver a repetir esto, vamos a mejorarlo, vamos a buscar otra estrategia, pero vamos a ir teniendo una capacitación permanente con a lo mejor este tipo de clases y con los videos que vamos a poner a disposición de ustedes. Entonces, el plan tiene que ver con eso. Yo quería agradecerles realmente la paciencia, nos pasamos de más, tuvimos más gente, ustedes tuvieron mucha paciencia, el café se hizo caso, les pido todas las disculpas. De verdad aquí hubo mucho interés, eso fue principalmente. Vamos a mejorar esto y por tanto agradezco y les pido por favor que en 3 años logremos que ningún niño en Chile se quede atrás sin dejar de aprender a leer. Es decir, nuestra meta, todos los niños de Chile van a aprender a leer en primero básico. Y tenemos que decirlo y aplaudirlo. Todos los niños de Chile van a aprender a leer en primero básico. Por tanto, además, quiero decirles como cierre, próximamente nos vamos a reunir con directores y sostenedores, porque ellos son los que primero tienen que tener esto claro para que los apoyen a ustedes rabiosamente. Eso. Muchas gracias y nos estamos viendo.